Bueno, hoy vamos a hablar acerca de unos conceptos básicos que pues, engloban todo este tema de la sexualidad. Pues vamos a tratar de definirlo individualmente cada concepto. Todo esto pues orillado, pues como ya dije, al tema principal que es la sexualidad. Entonces cada compañero va a definir un concepto que se nos asignó. Entonces pues más a detalle va a estar definido por cada uno de nosotros. Estamos conformados por el equipo. Shirley, Alison, Maffer, Valeria. Y yo, entonces vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar definiendo sexo, que vamos a hablar desde una perspectiva biológica. Y cuando hablamos de sexo nos referimos como a un conjunto de características biológicas que diferencian como nuestros cuerpos humanos, ¿no? Estas características incluyen genitales, gonadas, como varios testículos y las hormonas sexuales y los cromosomas. Es decir, el sexo se define por aspectos físicos y fisiológicos del organismo. Tradicionalmente se reconocen dos categorías principales, que es el femenino y el masculino. Y estos están determinados por patrones biológicos comunes. Por ejemplo, la mayoría de las personas con sexo femenino nacen con ovarios, útero y cromosomas XX, mientras que la mayoría de personas con sexo masculino pues presentan testículos y cromosomas XY. Sin embargo, pues estos patrones no son universales, pues ya que dentro de la biología humana existe también la variación intersex, y esto se refiere a personas que nacen con combinaciones de características biológicas, de ambas, ya sean en genitales, hormonas o cromosomas. Y bueno, esto no encaja completamente en las categorías de masculino o femenino, porque pues la intersexualidad es una variación natural del desarrollo humano. Pero en la práctica, cuando nace un bebé, el personal de salud asigna el sexo basándose principalmente en lo que ve, en la apariencia de los genitales externos. Por ejemplo, si el bebé nace con vagina, se le asigna el rol de femenino, porque están naciendo con estructuras típicas de lo femenino. Pero al contrario, si un bebé nace con estructura masculina, ya sea con testículos o pene, se le asigna el sexo de masculino. Y pues cuando las características no son claras o no coinciden entre sí, puede tratarse ya de una variación intersex. Pues en resumen, básicamente el sexo es una categoría biológica, está sustentada en componentes físicos y genéticos del cuerpo, y no depende pues de la identidad del sexo ni del rol de género, ni tampoco de la expresión personal. Su función básicamente ya es describir las características corporales con las que nace una persona, reconociendo que pues aunque existen patrones predominantes, también pues hay diversidad como natural dentro de la biología humana. Y pues bueno, entrando más a lo que vendría siendo el sexo de asignación, pues bueno, como ya ha mencionado mi compañera Valeria, todo esto depende en cuestión a los genitales al momento de nacer, que normalmente por los genitales con el que nace el humano se le es seleccionado el sexo, ya sea hombre o mujer. También se toman en cuenta diferentes características físicas, aunque hay ocasiones en las que no es suficiente, y para este tipo de casos es necesario el que se hagan exámenes médicos para poder saber qué sexo es el bebé. Y bueno, ahora vamos a empezar con la identidad sexual, que es como un marco teórico que vamos construyendo a lo largo de estos años. Obviamente pues no aparece de un día para otro, pues se forma con nuestras experiencias, nuestras emociones y pues también pues lo que aprendemos y cómo lo percibimos, ¿sí? Y pues hay un marco teórico que pues nos ayuda a entender
obviamente quiénes somos, pues en relación con nuestro sexo, género y pues nuestra orientación sexual, y también influye como pues cómo nos desenvolvemos socialmente pues con nuestras relaciones, con las personas, con nuestro contexto, y pues así vivimos nuestra propia sexualidad. Lo importante es como recordar pues que nuestra identidad sexual es algo profundamente personal que pues cada uno va construyendo a nuestro propio ritmo. Obviamente reconocer la parte fundamental de nuestro bienestar, del respeto hacia uno mismo. Y también nos voy a hablar de la identidad de género, que es también un concepto muy importante dentro de esta educación sexual, del tema que le estamos hablando yo y mis compañeros, que esta es la identidad sexual define el grado en que cada persona pues se identifica como masculino, femenino o pues una combinación de ambos. También significa que pues no solo se trata de cómo nos ven las demás personas, como ya mencioné anteriormente, pues nuestro contexto, sino pues sino que viene a referencia de un marco interno, que es algo que cada quien va construyendo de acuerdo al tiempo. Pues obviamente esto nos ayuda a organizar cómo somos, nuestra forma de autoconcepto, cómo nos comportamos socialmente, pues cómo percibimos nuestro propio sexo y nuestro género. Y pues en pocas palabras, la identidad de género es una vivencia interna profunda sobre quién soy, ya sea que me identifique como hombre o mujer o en un punto intermedio, lo vuelvo a repetir. Y pues ahora, como para explicarlo mejor, pues les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que hay una persona que fue registrada como niño al nacer. Sin embargo, desde pues muy pequeña, en su mundo interior, se vive y se siente y se reconoce como una niña. Bueno, esa experiencia interna, esa seguridad es de que realmente somos en nuestra identidad pues de género femenina. O sea, si naciste como hombre, pero pues desde muy interno tuyo tú te sientes mujer. Entonces, pues esta vivencia no depende ni de la ropa, ni del comportamiento, de lo que otros digan, sino depende de cómo pues nosotros nos percibimos o la persona, y pues se reconoce a sí misma. Y también pues nos ayuda a comprender pues que esto es súper importante, porque nos ayuda a respetar las experiencias de otras personas y de crear pues estos espacios donde cada quien puede vivir su identidad de manera auténtica y segura. Complementando un poquito lo que han dicho mis compañeras, un tema muy importante es el tema del rol de género. ¿Por qué se dice que es un rol de género? Porque pues es el papel que digamos o la función que se toma en base al sexo, en base al género. Entonces este tema es muy importante porque desde pequeños, desde que nacemos, ya nacemos como con un chip de lo que debemos ser, de lo que cómo debemos comportarnos, cómo debemos expresarnos, las tareas que debemos desempeñar. Primeramente en el círculo más pequeño, que somos nosotros, después siguiendo con la familia, con todo lo social, inclusive hasta en los trabajos, pues ya se tiene como que muy arraigado el papel que se tiene que tomar, simplemente por ser hombre o ser mujer. Este es un tema, la verdad, muy arraigado, sobre todo dentro de la cultura mexicana, porque una vez que naces mujer o que naces hombre, ya se te asigna ciertas tareas, como por ejemplo desde pequeños, las mujeres deben vestir de rosa, los niños de azules, los carritos son para hombres, las princesas para las mujeres. Entonces desde pequeños nos vamos como formando con este chip de que por pertenecer a cierto sexo debemos de cumplir o conseguir ciertas expectativas, obviamente sociales. El tema del rol del género es un tema más un constructo sociocultural, porque pues, como mencionaba, desde que nacemos se nos asignan ciertas tareas u obligaciones, incluso desde que nacemos hasta que morimos. Entonces no es algo biológico, no es algo que se hereda, no es como que naces y ya naces ay, pues si eres mujer vas a hacer esto desde el nacimiento, no, sino es algo que vamos adoptando poco a poco, ya sea por la forma en la que nos desenvolvimos, cómo crecimos, si tuvimos una familia tal vez disfuncional, una familia religiosa o familia orientada a ciertas ideales. Todo esto es muy importante porque pues, desde pequeño que es la parte más importante del desarrollo de la niñez, nos vamos formando como con este chip, y
porque ya tenemos que cumplir ciertas expectativas sociales y si no las cumplimos, pues inclusive se toma como un fracaso o que no servimos como hombres o como mujeres. Entonces se tiene que hacer mucho énfasis en no por ser mujer o no por ser hombre debo de vestir de cierta manera, debo de expresarme de cierta manera, debo de comportarme de cierta manera. Entonces todo esto se ve muy ejemplificado hasta con cosas muy sencillas como lo que hacemos en el día. Si me voy a poner una camisa azul, ahí van a pensar que soy muy masculino o muy masculina. Si me pongo una camisa rosa, como hombre vas a decir, ay, me veo tal vez muy afeminado o no va con mi personalidad. Entonces muchas veces dejamos de lado como lo orgánico, lo que nosotros realmente queremos, lo que nuestras preferencias vayan, y nos orillamos más hacia lo que la sociedad quiere o lo que la sociedad espera de nosotros. Entonces este concepto sí está muy ejemplificado en el día a día, porque pues ya se nos asignan ciertas tareas que no debería ser así, porque no debería de verse como algo que se tiene que repetir generacionalmente. Lamentablemente es así, sobre todo aquí en la cultura mexicana, porque pues el ser está comprobado, está compuesto principalmente por un ser individual, después por un ser social, pero lamentablemente pues en todo está, de hecho un libro lo menciona que el rol es como se define como cierto conjunto de comportamientos preestablecidos socialmente, buscando las expectativas obviamente sociales. Entonces no debería ser así, pero pues lamentablemente en la cultura mexicana ponemos primero lo que la gente dice antes de lo que nosotros prefiramos. Entonces es muy importante hacer el énfasis en todos estos temas. Y ya, mi compañera va a seguir con el tema que sigue. Bueno, es importante recalcar el hecho de que... Es importante recalcar el hecho de que el sexo, como hombre como mujer, madre, se me olvidó totalmente. Dale. Bueno, es importante entender el hecho de que el sexo, es decir, el hombre como mujer en términos biológicos, está fuertemente relacionado con lo social. ¿Esto qué quiere decir? Que está relacionado con la cultura en la que en lo que nos crecimos y vivimos, pues, ya que esta nos asigna ciertos comportamientos, actitudes, prácticas que consideran propias o apropiadas, depende para cada sexo. Por ejemplo, en muchas de estas culturas se espera que los hombres sean fuertes, masculinos, que resuelvan, por así decirlo. Mientras que también se espera que las mujeres seamos femeninas, delicadas, que nos quedemos en casa, o sea, sensibles. Sin embargo, pues muchos de estos límites no son no están apropiados a lo natural, por decir, a lo biológico, sino de construcciones sociales. A pesar de eso, seguimos creyendo en que, pues en la fantasía de que nuestra sexualidad o nuestra forma de comportarnos viene de nacimiento, cuando realmente no es así, viene de la cultura en la cual nos desenvolvemos, aunque sea redundante. Así que aquí es donde entra el concepto de estereotipo de género. Cuando estereotipamos, lo que hacemos lo que hacemos es pues limitante hacia nuestra persona, nos generaliza, nos reduce, pues ya que los estereotipos no solamente dividen lo masculino y lo femenino, sino que también impiden la diversidad dentro de todo esto. Por ejemplo, si un niño, volviendo al ejemplo de mi compañero, si un niño quiere bailar ballet, pues muchas personas lo van a señalar como que, oye, eso es de niñas. Y pues por el otro lado, si una niña quiere hacer, no sé, prácticas de box, van a decir, oye, pues estás haciendo eso desde hombres, o sea, te vas a ver masculina. Entonces, pues todos estos estereotipos que frenan nuestro desarrollo personal, en sí, pues sí, los estereotipos de género son ideas fijas y simplificadas de que nos dicen cómo pues, debemos de actuar como hombres y como mujer dentro de nuestra